Dios es bueno. Aleluya. Hoy no traigo una predicación muy liviana. Yo no me caracterizo por predicaciones livianas, anyway, así que si usted todavía sigue viniendo aquí, usted lo hace a su propio riesgo, ¿ok? Quiero que veamos ese pasaje de Apocalipsis 6. Predicar de Apocalipsis no es fácil, yo se los he mencionado antes, porque el reto más grande que tiene predicar de Apocalipsis es lograr hacer una predicación corta. ¿Okay? Porque para entender Apocalipsis usted tiene que entender muchas otras cosas en la Biblia. Así que Apocalipsis no es este libro del cual usted, por ejemplo, como hace en los Salmos o como hace en los Evangelios, extrae algo y es un mensaje que se puede sostener en sí mismo. Apocalipsis se sostiene sobre toda la Escritura. Ese es el problema de Apocalipsis. Para usted poder entender Apocalipsis, usted tiene que entender desde Génesis para adelante. Tiene que conocer las Escrituras. Y dicho eso no significa que entender Apocalipsis es imposible. Lo que pasa es que usted no puede pretender entender Apocalipsis solito. ¿Ok? Dice el pasaje, y lo voy a leer, versos 9 al 11. Estamos en el capítulo 6, empiezan los sellos, que son el primer grupo de juicios que aparecen en el Apocalipsis. En el Apocalipsis aparece, después que el Cordero, ¿verdad? ¿Quién puede abrir el rollo? Después que el Cordero aparece ahí en escena, aparecen los 7 sellos, que son los primeros 7 juicios, luego aparecen las 7 trompetas y luego aparecen las 7 copas. Y los juicios van subiendo de intensidad. Los 7 sellos son juicios de calamidades, pero no son los más fuertes. ¿Okay? Y el pasaje dice, voy a leer del verso 9 al 11, cuando abrí el 5.º sello, hoy vamos a trabajar con el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y aquí es donde uno traga gordo. ¿Ok? Este sello, este 5.º sello es bien interesante, es bien particular, es diferente a los demás, porque en este 5.º sello nosotros lo que encontramos es un clamor de unos mártires, de una gente que había muerto por su fe, y ellos no estaban pidiendo misericordia, ellos no estaban pidiendo la bondad de Dios, ellos estaban pidiendo venganza. Ellos estaban pidiendo juicio, estaban pidiendo venganza. Y Dios no le dice que no los va a vengar. Dios los va a vengar. Lo que pasa es que les dice, aguántense ahí.
Aguántense ahí porque todavía ese juicio no viene. Eso implica que hay un juicio, si va a ser junto con otros. Ya habíamos visto anteriormente que en el Apocalipsis hay diversidad de juicios. O sea, no es un solo juicio, hay diversidad de juicios. Yo no sé si va a haber un juicio aparte para los que han matado creyentes. Yo solamente sé que este pasaje lo que nos dice es que Dios va a juzgar a los que han matado a creyentes, a los que los han matado por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Eso es lo que nos dice el pasaje. ¿Ok? De modo que va a haber un juicio, va a haber una venganza que va a venir sobre los que hayan matado a los cristianos por causa del testimonio de Jesucristo. Entonces, a estos mártires que están suplicando que por favor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo es que viene el momento de la venganza? ¿Cuándo nos vas a reivindicar? ¿Cuándo vas a hacer juicio? Porque nos mataron. A estos, Dios lo que le dice es, cójalo con calma, todavía no ha llegado el momento. Ahora, mire qué cosa interesante. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar. La Biblia no define si además del altar de oro, del cual hablamos hace muchos meses, ese altar de oro que estaba en el templo o en el tabernáculo del Antiguo Testamento y que en este momento Apocalipsis lo posiciona ¿dónde? Delante del trono, porque este es el altar del incienso, el altar en donde están las oraciones de los santos. Y este altar no desapareció como el altar de bronce. El altar de bronce que se usaba en el Antiguo Testamento desapareció. ¿Por qué? Porque el altar de bronce era donde se hacían los sacrificios de expiación. Una vez que Cristo muere, pues ya no hay más sacrificio por el pecado. Ahora es Cristo. Así que ya no existe en el cristianismo un altar. De hecho, en el cristianismo no hay altares. Hay púlpitos, hay tarimas, hay plataformas, ¿ok? Hay podios. Aquel altar de bronce ya no es necesario porque Cristo murió una vez para siempre por los pecados. Pero Apocalipsis nos deja saber que el altar de oro sí está delante de la presencia de Dios, porque en el altar de oro, que estaba en el lugar santo, lo que se ponían eran las especias aromáticas, los inciensos, para presentar esa oración que subía delante de Dios como olor fragante. ¿Okay? Sin embargo, los teólogos se debaten si allá en el cielo, además de este altar de oro, hay otros altares. Yo tengo la impresión de que sí, ¿ok? Pero eso es otra predicación. No me voy a ir por ahí. Lo que quiero destacar hoy es que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Mire qué cosa interesante. A mí me resulta teológicamente aceptable pensar que ese altar del que están hablando aquí sea el altar de oro, sea el altar del incienso, sea el altar donde suben las oraciones de los santos. ¿Okay? No puedo decir categóricamente que lo es, pero pienso que pudiera ser. Y los mártires están ahí debajo. Los mártires están ahí debajo. Y si este es el altar de oro y está delante del trono,
¿Dónde está Charlie Kirk? ¿Dónde está Esteban? ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde están los millones? Porque ojalá pudiéramos decir los cientos. ¿Dónde están los millones de hombres y mujeres que a lo largo de la historia han muerto por el testimonio de Cristo? Están debajo del altar. Ahí pegaditos de la presencia de Dios, están cerquititas de Dios, están debajo del altar. Y esa expresión de que están debajo del altar nos pudiera estar comunicando el hecho de que están bajo la mayor protección que Dios puede dar a alguien. Porque están ahí pegaditos de Dios. Tal vez a pulgadas, tal vez a pies de distancia, muy cerquita de Dios y están cubiertos por el altar, están debajo del altar. Y usted podría decir, pues sí, los quería proteger tanto porque no los protegió cuando estaban acá abajo. Vamos a hablar de eso ya mismo. Sí, o sea, Dios no tiene problema con que usted se haga preguntas, ¿ok? Al contrario, las preguntas son las que nos ayudan a nosotros a seguir buscando respuestas. Más vale que pregunte. Y interesantemente, si usted luego en la tarde con una taza de café agarra los 7 sellos y los lee, se va a encontrar con que el 5.º sello es el único de los 7 sellos que no contiene calamidades. Es el único. Siendo que está dentro de una secuencia de sellos, se abre el primer sello, se abre el segundo sello, y cada uno de ellos, ¿ok? Por darles un ejemplo, estoy en el verso 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. O sea, sale con un arco, pues si sale con un arco no sale a echarle flores a nadie, ¿ok? Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. ¿Okay? Entonces, por ahí siguen. Entonces, en esta secuencia, 1 sello, 2 sellos, 3 sellos, 4 sellos, 5 sellos, después del 4.º sello, y todos son calamidades, y cada una más intensa, de pronto llegamos a un 5.º sello en donde no hay una calamidad. Donde lo que hay es los mártires debajo del altar pidiéndole a Dios venganza. Y si yo hubiera sido Dios, hubiera pensado que ese era un momento extraordinario para decir, pues ahora a todos los que mataron a los mártires, ahora es que me los voy a cargar. Porque viene anunciando calamidades. Y el 5.º sello muy bien pudo haber sido la venganza sobre aquellos que mataron a los mártires. Sin embargo, el 5.º sello es como un paréntesis, en donde Dios les dice, cógelo suave, yo no los voy a matar ahora. ¿Ok? Quédense ahí, manténganse tranquilos, todo el mundo en calma, ¿ok? Y entonces, no es que no va a venir una calamidad, no es que no va a venir una venganza. El 5.º sello lo que hace es que posterga un juicio. Posterga un juicio. No lo cancela, solamente lo pospone. Y lo pospone ¿hasta cuándo? Hasta que se complete el número
de los demás consiervos y hermanos que van a ser muertos también como ellos. ¿Qué significa eso? Que Charlie Kirk no es el último. Que todavía faltan. Que todavía faltan, hermano. Y Betty, esto no se está moviendo. Ahora. Interesantemente, la palabra mártir aparece solamente una vez en la traducción al español en la Reina Valera. Y aparece en Apocalipsis 17, en el verso 6. Que es el momento en que se condena a la gran ramera. En el capítulo 17. ¿Dije 16? En el 17. 17, verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Uy, eso quiere decir que se hartó de la sangre de los santos. ¿Ok? Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y esa es la única instancia en donde aparece la palabra mártir, que del griego, básicamente lo que significa es testigos. Los testigos. Los mártires son los testigos, pero no cualquier tipo de testigo. Son los testigos que han sellado su testimonio con sangre. ¿Ok? Y nosotros hemos estado escuchando por la última semana y media muchas noticias, hemos leído, hemos visto por las redes y hemos visto mucha opinión política, mucho análisis político, desde el extremo de aquellos que piensan que Charlie Kirk era un fenómeno dentro del conservadurismo y de la política de derecha, que de hecho lo era, hasta la extrema izquierda que piensa que él se lo buscó, que lo mataron porque se lo buscó, ¿ok? Que él era una persona que lo que tenía era un discurso de odio y que de esa manera la gente no debe hablar, ¿ok? Y probablemente usted no ha escuchado a nadie en los medios tradicionales ni en las noticias, más que a la doctora Angie González, mencionar el ángulo de que esto es parte de una guerra espiritual. Es que esto es parte de una guerra espiritual, señores, y el hecho de que usted no crea que existe una guerra espiritual no hace que no exista. ¿Ok? Oiga, la mayoría de nosotros, si le preguntan, ¿qué guerras hay en el mundo en este momento? Pues tú dices, bueno, Rusia y Ucrania y lo que está pasando en Gaza. Pero si después, no lo hagas ahora, pero si después tú buscas por internet te vas a encontrar que alrededor del mundo hay muchas otras guerras en este momento. Pero nosotros lo desconocemos. Pero el hecho de que nosotros no conozcamos que hay guerras en otros países, eso no hace que esas guerras no existan. Esas guerras existen, están ocurriendo. Ah, que yo no me enteré, eso es otra cosa. Y así mismo es el fenómeno de la guerra espiritual. La guerra espiritual está ocurriendo. Está ocurriendo, te des cuenta o no te des cuenta, está ocurriendo, lo creas o no, la guerra espiritual está ocurriendo. Amén. Y en Juan 8, yo pienso que esto es un versículo que ya usted se lo debería saber de memoria, pero bueno, vamos a leerlo. En Juan 8:44,
Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y voy a leer Juan 10:10. Este sí se lo tienen que saber de memoria. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, la mayoría de los cristianos viven ignorando la existencia y la actuación de Satanás en el mundo. Y las pocas veces que reconocen a Satanás es para echarle las culpas por lo que ellos mismos hacen. Sí. De pronto, usted fornica y dice que fue que el diablo lo empujó. ¿Ok? Y yo me imagino al diablo diciendo, ¿quién, yo? Yo no tengo nada que ver con eso, brother. Exacto. Exacto. Pero la realidad es que Satanás está activamente buscando destruir la creación de Dios, no solamente a los cristianos. Satanás está activamente buscando destruir la creación de Dios y Dios está activamente tratando de que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. ¿Ok? Entonces esta es la eterna guerra, la batalla cósmica, la guerra entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios, entre el reino de la muerte y el reino de la vida. Y si vamos a Gálatas, en capítulo 6, versos 7 y 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y probablemente nosotros siempre miramos este versículo como un consejo personal. Pero la realidad es que esto tiene que ver no solo con tu vida, con lo que tú siembras y con lo que tú ciegas. Esto tiene que ver con la humanidad. Esto tiene que ver con la humanidad. Nuestra sociedad lleva siglos sembrando corrupción. Pero particularmente en las últimas décadas, el aumento de la corrupción ha sido tan acelerado, pero tan acelerado, que verdaderamente yo estoy convencida de que estamos en el final de los tiempos. Creo que el aumento de la corrupción es una de las señales del final de los tiempos. La maldad se va a multiplicar, dice la Biblia, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, la gente se va a desanimar. Pero nosotros estamos ante una sociedad que lleva décadas trabajando intensamente para sembrar corrupción. Y en Romanos, en el capítulo 1, cuando habla de la condición, de la terrible condición de corrupción de los seres humanos. Voy a leer desde el verso 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿de qué está hablando? De gente que no aprobaron tener en cuenta a Dios. No quieren saber nada de Dios, no quieren considerar el mensaje del Evangelio, le dan la espalda voluntariamente a Dios. Esa gente
que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Alguna vez usted en su manejo de su niño le dijo muchas veces, bájate de ahí que te vas a caer, no hagas eso que te vas a caer, déjate que te vas a caer? Y llega el momento en que usted le dice, ¿sabes qué? Fastídiate, cáete. Porque entonces te das cuenta de que por más que tú le orientas, le enseñas, le instruyes, él se niega a tomar tu consejo. No quiere tomar en cuenta lo que tú le estás diciendo. Y entonces tú te das cuenta de que la única manera como va a aprender es que se caiga, que se dé un cantazo, que se raspe las rodillas y que le duela hasta el alma. Pues entonces déjalo entonces. Exacto. Claro, eso es ahora en estos tiempos. Porque los psicólogos le han enseñado a la gente, ¿verdad?, a que no maltraten a sus niños. Pero yo soy de la generación, y aquí hay muchos que, yo sé que vivieron esto, yo soy de la generación de que, entonces mi mamá me decía, cuando te caigas encima del golpe, te voy a dar. Entonces, cuando uno se caía y se daba el golpe, tú lo escondías, tú sabes. Tú lo escondías porque sabías que te iban a dar por haberte dado el golpe, ¿ok? Y tú te ibas tranquilito, te metías a bañar donde, ¿sabes?, que nadie te viera, y entonces te echabas agua y jabón en aquella, y se te salían las lágrimas, pero tú no hacías ruido para que tu mamá no supiera que en efecto te habías caído, ¿ok? Entonces ese es el fenómeno. Estos son gente que voluntariamente renunciaron a las instrucciones de Dios, no quisieron tomar en cuenta a Dios. En la necedad de decir, Dios no existe, y si existe es irrelevante, no importa. Dios existe si yo creo en Él, pero si yo no creo en Él, Dios no existe, ¿ok? Y esa gente, entonces Dios los entregó, ok, go ahead, hagan lo que quieran, adelante, metan mano, hagan lo que quieran. Dios los entregó a una mente reprobada. Y esa expresión en griego, lo que significa literalmente es depravada, descalificada. Si usted lo mira en lo que es el léxico de cuando usted está en una escuela, ¿verdad? Pues estás colgado, sacaste F, espiritualmente colgado, para hacer cosas que no convienen. ¿Y qué sigue diciendo? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Alegrarse del asesinato de una persona es sin afecto natural. Porque si usted va en su carro guiando y de momento ve que el carro del frente le da un cantazo a un perro y lo mata, usted se apena. Si usted se apena de la muerte de un perro, ¿cómo te vas a alegrar del asesinato de un ser humano? No importa lo que ese ser humano predique, no importa lo que ese ser humano hable, no importa lo que ese ser humano haga. ¿Cómo te vas a alegrar? Eso es la pérdida del afecto natural. Pero no se termina ahí. Implacable, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aplauden a los que hacen eso. Celebran a los que hacen eso. Y
En Lucas, capítulo 17. Versos 26 al 30. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo fueron los días de Lot? Dice Génesis 6:13 que Dios decidió destruir a todos los seres sobre la tierra por causa de la violencia. ¿Cómo son los días de Sodoma? Días de inmoralidad sexual. Así que si nosotros estamos viviendo en un mundo de violencia y de inmoralidad, depravación sexual, probablemente nosotros estamos en esos días, en esos tiempos que Jesús dijo que iban a ser los tiempos en donde el Hijo del Hombre se iba a manifestar. Señores, Cristo viene pronto. Estamos en los días de Noé, estamos en los días de Lot. Es terrible verlo en las redes, cómo la gente... El país se paralizó. No, el país no se paralizó, pero una gran cantidad de gente se movilizaron a ver por sus televisores o por salas de cine el último concierto de la residencia de Bad Bunny. Señores, y yo lo dije antes de que empezaran los conciertos de Bad Bunny y ahora lo reitero, yo no sé si en aquel momento yo estaba profetizando, pero este maratón de conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico levanta un avivamiento en el mundo de las tinieblas en Puerto Rico. Porque esto ha sido un momento de exaltación, de idolatría a una persona que lo que predica con sus canciones es los días de Lot, los días de Noé, y ahora disfrazado en 2 o 3 cancioncitas de puertorriqueñidad, que porque tienen algunos ritmos boricuas ya la gente se cree que Bad Bunny es más patriota que, tú sabes. Señores, y esto ha sido una exaltación a la idolatría de la supuesta puertorriqueñidad, porque las canciones de Bad Bunny no tienen ninguna cultura ni ninguna puertorriqueñidad. ¿Ok? Pero ha sido una exaltación a la figura de una persona que claramente ha declarado su servicio a Satanás. Estemos claros con eso. O sea, yo no me lo invento. Bad Bunny declaró hace unos años que él le vendía el alma a Satanás, ya no la vendía, ahora él las compraba. ¿Ok? Y en el mundo de estos cultos satánicos, la gente sabe lo que eso significa. O sea, eso significa llegar a unos niveles de profundidad. ¿Se acuerdan cuando en las cartas a las 7 iglesias se habla de las profundidades de Satanás? Por ahí está él, por las profundidades de Satanás. Ya no vendiendo su alma, sino ahora comprándolas. Eso lo dijo él, hermano. O sea, yo no la tengo cogida con Bad Bunny. Eso fue algo que él lo dijo. De hecho, yo lo tengo el videito guardado aquí en mi celular, porque cada vez que yo menciono esto, siempre aparece algún fanático de Bad Bunny diciendo, sí, ¿y cuándo él dijo eso? Y yo le mando el video. Vieja ridícula, como me dicen, a mí me dicen todos los días, me dicen vieja ridícula. Entonces,
Mire, lo de vieja es verdad. Pero lo de ridícula también. Porque yo no tengo problema en hacer el ridículo por Cristo. ¿Ok? Así que yo no tengo ningún problema en que todos los días me dicen vieja ridícula. ¿Ok? Y ya lo tengo hasta como mi apodo. Entonces, esta vieja ridícula les está diciendo la verdad, pero ellos no quieren escucharla. Y pues, yo no puedo hacer más nada. Esa parte a mí no me toca. El día que Dios me pida cuentas de qué yo hice con mi tiempo y con mi boca, pues yo le voy a decir, bueno, pues yo prediqué y me decían vieja ridícula. ¿Ok? Y señores, nosotros en Puerto Rico estamos en tiempos bien difíciles. Bien difíciles. El mover de concientización, si queremos usar la palabra de avivamiento, que se está viendo en los Estados Unidos desde el 10 de septiembre para acá, en Puerto Rico no se ve. En Puerto Rico no se ve, y en Puerto Rico no se ve porque la prensa, los medios tradicionales están ocultando un montón de información, pero también porque la gente lo único que está buscando es dónde consigo las taquillas del último concierto de Bad Bunny. Eso es lo que están buscando. Entonces, señores, nosotros tenemos que entender cuál es el panorama social, político, pero también espiritual que nosotros tenemos en nuestro país. ¿Ok? Les voy a decir cuál es ese panorama. Vamos a, Betty, está bien, ya cambió. Vamos a 2 de Timoteo. Capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No andes con ellos, sácale el cuerpo, recházalos. Recházalos. Sí, pues Dios nos dice que amemos a todo el mundo y qué sé yo, pero también nos dice que no andemos con ellos. Esto no significa odiarlos. Esto no significa odiarlos. Esto significa que no te juntes con esa gente, no formes parte de ellos. Son gente mala, son gente entregados a una mente reprobada, son un peligro. Apocalipsis 12, verso 12. Dice entonces: alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, nosotros hablamos, a veces, no lo hablamos mucho, pero a veces hablamos de la ira de Dios y sabemos que va a haber un momento de la ira de Dios, pero no hablamos de la ira de Satanás. Mire, Satanás cuando está contento es malo. Imagínense lo enfogonado. Sí. Entonces Apocalipsis dice que va a haber un momento en que Satanás va a venir por ahí lleno de ira, va a venir virado. Porque de pronto él va a mirar el reloj y va a decir, ándate, se me está acabando el tiempo.
Se me está acabando el tiempo y todavía tengo mucha gente que necesito llevarme para el infierno conmigo porque yo no la voy a pasar solo. Vienen tiempos de ira de Satanás, señores. Entonces, yo lamento mucho que haya gente que diga que mi mensaje le produce ansiedad, hermano. Pero yo lo único que estoy haciendo es que estoy sacando enseñanzas de las Escrituras que no se quieren mencionar. Que usted no las escucha en otras iglesias, que usted no las escucha en las emisoras de radio. Señores, pero es que el mensaje del Evangelio tiene que ser proclamado íntegro, completo. Nosotros no podemos pensar que Dios siempre va a tener para nosotros tiempos de bonanza. No siempre vamos a tener tiempos de bonanza. No siempre vamos a tener tiempos de abundancia. Hay veces que las tenemos de show, bien chévere, bien bueno. Y hay veces que vienen tiempos de calamidad, hay veces que vienen tiempos duros. Entonces es importante que entendamos estas cosas para que en el momento en que vivamos lo que está viviendo la familia de Charlie Kirk, nosotros no nos confundamos y nosotros no empecemos a cuestionarle a Dios, ¿por qué no lo protegiste? Señores, yo he escuchado gente venir a terapia. Recuerdo a esta señora hace muchos años que vino donde mí por la muerte de un familiar. Era un familiar joven que lo mataron viciosamente. Realmente le hicieron una trampa. La persona vendió unas piezas de su carro por internet y quedó de encontrarse en un garaje con la persona que le iba a comprar las piezas. Y él llegó allí, las piezas tenían su costo, porque son estas piezas de accesorios para poner los carros lindos. Tenían su costo. Y cuando el muchacho llega allí y le da las piezas a la persona que se las iba a comprar, la persona que se las iba a comprar, en vez de darle el dinero, sacó una pistola y lo mató y se fue. Eso es literalmente un asalto a mano armada, ¿ok? O sea, lo mató para no pagarle. Y entonces esta señora vino a terapia y me dijo, a mí Dios me falló. Y yo le digo, ok, cuéntame. Cuando me hace la historia me dice, yo oraba mucho por él y por el resto de mi familia, porque la Biblia dice, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero Dios me falló, porque creo que era un sobrino, no recuerdo, porque mi sobrino no conocía al Señor, así que Dios no lo salvó, Dios me falló. ¿Ok? Señores, en la vida nosotros tenemos momentos que son duros, son difíciles de manejar emocionalmente y son difíciles de manejar intelectualmente. Tú no encuentras la respuesta. Tú no encuentras la respuesta. Pero el hecho de que a mí algo me duela y yo no encuentre las explicaciones no cambia quién es Dios. Y si nosotros no estamos claros de que a veces tenemos maduras, pero a veces tenemos verdes, el día que estemos en medio de la adversidad, nos vamos a enojar contra Dios y le vamos a dar la espalda. A eso es a lo que se refiere el pasaje cuando dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tu amor se enfriará si tú no entiendes que nos pueden pasar buenas y nos pueden pasar malas. Ahora bien, ¿por qué mataron a Charlie Kirk? La persona que mató a Charlie Kirk probablemente tenía el interés de silenciar a un líder y de intimidar a los seguidores. Creo que no le salió. Y creo que no le salió porque no lee Biblia, porque si hubiera leído la Biblia se hubiera dado cuenta
de que la sangre de los mártires lo único que ha hecho, lo único que hacía en la Biblia y además a lo largo de la historia de la cristiandad, lo que hace es avivar el compromiso con Cristo. Porque herirás al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero esa expresión de que las ovejas se dispersarán no significa que las ovejas entonces van a huir y se van a esconder. No, significa que entonces se van a regar. Ese fue el fenómeno que ocurrió con la muerte de Jesús. Cuando empezó la persecución de la iglesia primitiva, lo que hicieron fue esparcirlo a todos los lugares de la tierra. ¿Ok? Y la sangre de los mártires nunca ha sido la causa para detener el avance del evangelio en el mundo. ¿Dónde estaba Dios en el momento en que mataban a Charlie Kirk? ¿Por qué Dios no impidió que Charlie Kirk muriera? Si usted es como yo, que vio antes de que oficialmente lo declararan muerto, ya usted sabía que le habían disparado. Yo lo supe tan pronto empezó a salir en las redes que le habían disparado. Pues si usted estuvo en ese momento igual que yo, pues probablemente usted oró para que Dios pusiera su mano y él no se muriera. ¿Y qué pasó? Se murió. De hecho, realmente él se murió en la escena, él murió en el acto. Y si vamos a Hechos, al capítulo 8, y vemos lo que pasó justo después de la muerte de Esteban, en el capítulo 7 aparece ese discurso que Esteban hizo antes de que lo apedrearan y aparece entonces la muerte de Esteban apedreado. Pero en el capítulo 8, verso 1 dice, y Saulo, o sea Pablo estaba ahí, no necesariamente tirando piedra, pero mira lo que dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, Esteban no fue el único. Pero mira lo que dice el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que no fue que los que fueron esparcidos dijeron, mira, esto se está poniendo caliente, yo mejor me voy y calladito me veo más bonito y me voy para otro pueblito a vivir tranquilo y a esperar la muerte cuando yo sea viejito. Eso no fue lo que pasó. Huyeron, sí huyeron, se movieron a otros lugares donde pudieran estar más seguros, pero se movieron a otros sitios donde pudieran estar más seguros para poder seguir predicando el evangelio, porque si te matan ya no puedes predicar. ¿Ok? Sí, o sea, mientras podamos vamos a mantenernos vivos. Porque tenemos que estar vivos para predicar. Amén. Y en verdad, la muerte de Charlie Kirk lo que está es provocando un despertar evangélico en todo el mundo. Esta no es la lucha de Charlie Kirk. Y si bien lo lamentamos, lo lloramos, lo admiramos, lo imitamos, no es Charlie Kirk el centro de esto, hermano. O sea, no se confunda. O sea, no vamos a sacar a Jesucristo de la escena para sentar a Charlie Kirk. ¿Ok? En Efesios 6, verso 12, dice,
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la lucha de todo cristiano contra el mundo de las tinieblas. Si usted no está teniendo una guerra en el mundo de las tinieblas, usted tiene que revisar cómo está su vida cristiana. Porque de verdad, como único, Satanás va a decir, ay, de este ni me ocupo. Es que usted de verdad solo esté sentado en la iglesia, pero su destino no sea el cielo. Mateo 10, versos 34 al 39. Jesús dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. De hecho, una de las acusaciones que nos están haciendo a los que llevamos tiempo haciendo este tipo de mensajes y hablando especialmente en los medios, la acusación es que nosotros estamos haciendo un mensaje que divide. ¿Sí? Cuando me dicen, no, es que tu mensaje divide, pues mi respuesta es, sí. Ajá. Pero es que Jesús dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Señores, porque los cristianos no tenemos posibilidad de tener unidad con el mundo. No podemos. Como único yo tengo unidad es que ellos se unan para acá. Y me podrán decir intolerante, y la respuesta es sí. Sí. ¿Qué unión tendrá la luz con las tinieblas? No se puede, hermano. Lucas 11, verso 23. Mire qué extremista era Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cristo no tiene términos medios. En Cristo no existe la neutralidad. O estás con Él o estás en contra de Él. Y nosotros como cristianos no podemos vivir un cristianismo que no se decida a vivir en santidad, a proclamar el evangelio y a señalar el pecado. Esas tres cosas. Usted no puede vivir el evangelio si usted no se decide a vivir una vida santa, si usted no se decide a predicar el evangelio y si usted no se decide a señalar el pecado. Dice Primera de Pedro 5, versos 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y puede ser tú, ¿ok? Esa parte de ese versículo no lo pusieron, pero eso es lo que dice ahí. Y puede ser tú, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, los demás creyentes la están pasando igual o peor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amado, porque vamos a padecer, unos más que otros. Pero cuando en las iglesias se habla de las promesas de Dios y de las hermosas promesas de Dios, esta está entre las promesas de Dios. Vamos a padecer. ¿Te gusta esa? En el mundo tendréis aflicción. ¿Ok? Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Señor Jesús, te pedimos, Padre de la Gloria, que tengas misericordia de nosotros, para que en medio de este momento de turbulencia en nuestro país, en nuestro mundo, nosotros no seamos confundidos. Nuestros temores no nos venzan. Los engaños de Satanás y la seducción del pecado no nos atrapen. Para que nosotros podamos vivir vidas rectas, íntegras, santas, vidas comprometidas contigo, con tu palabra. No importa cuál sea el costo. Señor, te pedimos cada vez que, porque alguien nos hace un insulto por las redes, alguien que ni siquiera conocemos, de pronto nos metemos el rabo entre las patas y decidimos que no vamos a seguir llevando tu mensaje porque la gente nos ataca y nos habla feo y nos cancelan. Señor, permite que nosotros podamos entender que este evangelio, esta salvación, esta redención nuestra, a ti te costó la vida. Y si es necesario, también costará la nuestra. Mira, Padre de la Gloria, este mover de tantas personas, millones de personas que se están manifestando alrededor del mundo a partir de la muerte de Charlie Kirk. Hemos visto, Padre Santo, por las redes esas manifestaciones extraordinarias de millones de personas en Inglaterra. Hoy, Señor, estamos viendo un movimiento extraordinario en Estados Unidos de centenares de miles de personas, solo en el área circundante al estadio de Arizona. Gente que se sienten conmovidas por la muerte de un hombre que predicaba tu palabra a viva voz y sin temor. Yo te pido, Padre Santo, que como ha ocurrido siempre en la historia, la sangre de este mártir levante, Señor, el espíritu de la iglesia. Señor, te presento en mi país. Mira Puerto Rico. Te pido, Señor, que tengas misericordia porque nosotros en Puerto Rico hemos estado atravesando unos meses en donde el reino de las tinieblas se ha sentado en medio del trono en este país. Y a través de la idolatría a Bad Bunny, a través de la idolatría a la inmoralidad, a la violencia, al pecado, nosotros en este momento en Puerto Rico estamos frente a una isla de gente ciega, de gente depravada, de gente que probablemente ya tienen una mente reprobada. Te pedimos, Padre de la Gloria, que tú nos lleves todos los días de rodillas a clamar por nuestro país, para que tu Espíritu Santo pueda romper las ligaduras de muerte que están amarrando a Puerto Rico. Y te pido, Padre Santo, que todos los días salgamos con la intención de predicarle por lo menos a una persona. La gente necesita saber de ti. La gente necesita escuchar tu palabra. Señor, nosotros no tenemos ni que preguntar por qué tú permitiste que mataran a Charlie Kirk, porque lo que hemos visto en estos días responde la pregunta. Tú quieres dejarnos saber que el evangelio cuesta sangre, pero tú quieres dejarnos saber que hay un mundo que te necesita y hay una iglesia que se está avivando. Ayúdanos, Padre Santo, para que nosotros también formemos parte de ese mover
de una iglesia que se levanta comprometida y sin temor para llevar tu palabra a todos los rincones de la tierra. Te pedimos, Padre Santo, igualmente, que mires a aquellas personas cercanas a Charlie Kirk, sus familiares, su esposa, sus padres, sus hijos, la gente que trabajaban con él, la gente que en este momento tienen esta misma convicción de nosotros, pero están viviendo un dolor tan grande. Un dolor tan grande porque perdieron al esposo, al padre, al hijo, al amigo. Te pedimos, Padre de la Gloria, que tu Espíritu Santo lleve consuelo a esos corazones, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién vive? A su nombre.